El grito que desgarró el palacio de Topkapi aquella noche de invierno de 1521 no fue el grito de una concubina, fue el aullido desgarrador de una madre observando a su hijo recién nacido luchar por respirar. Los pasillos de mármol del harén imperial, normalmente susurrantes con intrigas y secretos, quedaron en silencio sepulcral. Solo ese grito que heló la sangre de cada sirviente, cada eunuco, cada mujer que dormía tras puertas de cedro tallado. Roxelana, la mujer que había desafiado 3 siglos de tradición otomana para convertirse en la favorita del sultán más poderoso del mundo, corría descalza por los corredores. Su cabello rojizo, ese cabello que había hechizado a Solimán el Magnífico, volaba detrás de ella como una llama descontrolada. No le importaba el protocolo. No le importaba que una concubina jamás debiera correr, jamás debiera gritar, jamás debiera mostrar debilidad. Su hijo, su pequeño Mehmed, de apenas 3 meses de edad, yacía en su cuna de seda con la respiración entrecortada, el rostro enrojecido, marcas visibles en su piel de porcelana. ¿Qué había sucedido en esos momentos robados de oscuridad? ¿Quién había cruzado el umbral sagrado del cuarto de los niños imperiales? Las nodrizas temblaban, incapaces de explicar. Las sirvientas se miraban entre sí con terror en los ojos. Porque todas sabían la respuesta, aunque ninguna se atrevería a pronunciar el nombre en voz alta. Mahidevran. La primera consorte del sultán. La madre del príncipe heredero Mustafa. La mujer que hasta hace apenas 2 años había sido la reina indiscutible del harén, hasta que llegó ella. Hasta que llegó Roxelana, con su inteligencia afilada como una daga, su lengua capaz de hacer reír al sultán cuando nadie más podía, su audacia de negarse a desaparecer después del parto como mandaba la costumbre. El incienso que ardía continuamente en el harén, mirra, ámbar gris, esencias de rosa, no podía ocultar el olor metálico del miedo que impregnaba el aire aquella noche. Porque todos comprendían que esto no era simplemente violencia entre rivales. Esto era un crimen que sacudiría los cimientos mismos del imperio. Cuando Solimán el Magnífico irrumpió en la habitación, su rostro normalmente sereno e inescrutable se convirtió en una máscara de furia contenida. Tenía apenas 26 años, joven para ser sultán, todavía susceptible a la pasión por encima del protocolo. Sus ojos se movieron del niño herido a Roxelana, cuyas lágrimas caían sin control mientras sostenía a su bebé contra su pecho. Y en ese momento, en medio del caos y el horror, Solimán tuvo que tomar una decisión que perseguiría a 3 generaciones de la dinastía otomana. ¿Cómo castigar a la mujer que había intentado matar a su hijo, cuando esa mujer era la madre de su heredero al trono? Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquella noche, debemos retroceder en el tiempo. Debemos entrar en un mundo que la historia ha preferido ocultar tras velos de seda y fantasías orientalistas, el mundo del harén imperial otomano. No era un lugar de placer hedonista como lo pintan las películas occidentales. Era una máquina política brutalmente eficiente, diseñada para producir herederos y destruir a las mujeres que los producían. Imagina un sistema donde cientos de mujeres, capturadas como esclavas de todos los rincones de Europa, África y el Cáucaso, eran traídas al palacio siendo apenas niñas. Circasianas de piel clara y ojos claros. Georgianas de belleza legendaria. Ucranianas como Roxelana, arrancadas de sus aldeas durante redadas de esclavos tártaros. Africanas del norte, italianas, griegas, armenias. Todas con un solo propósito, sobrevivir el tiempo suficiente para llamar la atención del sultán, concebir un hijo varón y entonces desaparecer. Porque el harén otomano operaba bajo una regla despiadada conocida como un hijo, una madre. Cada consorte imperial podía dar a luz a un solo príncipe. Después de eso, se esperaba que se retirara a las sombras, que viviera el resto de sus días en silencio, esperando que su hijo, su único hijo, sobreviviera a las guerras de sucesión que inevitablemente vendrían cuando el sultán muriera. Este sistema no fue diseñado por crueldad caprichosa. Fue diseñado para evitar exactamente lo que terminaría sucediendo, madres con múltiples hijos formando facciones,
ejércitos privados de hermanos compitiendo por el trono, guerras civiles que destrozaran el imperio. Pero las reglas estaban a punto de ser destrozadas por dos mujeres extraordinarias. Maidebran había llegado al harén aproximadamente en 1512, probablemente desde las tierras circasianas o tártaras de Crimea. Desde niña fue entrenada en las artes que seducirían a un sultán, música que podía hacer llorar a un hombre de guerra, poesía que podía encender la imaginación, danza que convertía el cuerpo en pura promesa. Había estudiado años en el palacio antes de siquiera ser presentada ante Solimán, entonces un príncipe joven gobernando la provincia de Manisa. Cuando él se convirtió en sultán en 1520, ella era su favorita indiscutible. Y en 1515 había logrado lo que toda mujer del harén anhelaba, dio a luz a un príncipe varón. Mustafa. Hermoso, inteligente, querido por los genízaros y el pueblo. El futuro del imperio. Maidebran había cumplido su deber. Ahora debía retirarse, vivir cómodamente pero en silencio, observar desde lejos mientras su hijo crecía. Excepto que Solimán no tomó una nueva favorita de inmediato. Siguió llamándola. Siguió buscando su compañía. Durante 5 años, ella fue la reina no coronada del harén, la mujer que todos cortejaban, cuyo favor podía elevar o destruir carreras. Y entonces, llegó Roxelana. Los registros históricos no pueden ponerse de acuerdo sobre exactamente cómo llegó a Topkapi. Algunos dicen que fue capturada por piratas tártaros en una redada en su pueblo de Rutenia, en lo que hoy es Ucrania occidental. Otros sugieren que fue vendida por traficantes de esclavos en los mercados de Crimea. Lo que sí sabemos es que era joven, quizá 16 o 17 años, cuando entró al harén alrededor de 1520. Su nombre de nacimiento era Alexandra Lisowska. Pero en el harén la llamaron Urrem, que significa la alegre, la que ríe. Y reír, eso fue su arma secreta. Porque Roxelana no jugó el juego como se suponía que debía jugarse. No se contentó con ser bella y silenciosa. Desafió a Solimán intelectualmente. Lo hizo reír cuando el peso del imperio aplastaba sus hombros. Escribía poesía que rivalizaba con la de los maestros persas. Jugaba ajedrez y discutía política. Se negaba a bajar la mirada con timidez virginal, lo miraba directamente a los ojos, con ese fuego que ardía en su interior. Y Solimán, el hombre que conquistaría Belgrado, sitiaría Viena, convertiría al Imperio Otomano en la superpotencia indiscutible del siglo XVI, cayó completamente, irrevocablemente enamorado de ella. En 1521, Roxelana dio a luz a su primer hijo, Mehmed, nombrado en honor al conquistador de Constantinopla. Y aquí fue donde rompió todas las reglas. En lugar de retirarse modestamente después del parto, Roxelana se mantuvo firmemente en el centro de la vida de Solimán. Seguía siendo llamada a sus aposentos. Seguía siendo su confidente, su consejera, su amante. Y luego, quedó embarazada de nuevo. Un segundo hijo. Un tercer hijo. Un cuarto. Un quinto. Cada embarazo fue una bofetada para Maidebran, una señal pública y humillante de que ya no importaba. De que Solimán había elegido, y no la había elegido a ella. Los baños del harén, con sus techos abovedados donde el vapor se arremolinaba como fantasmas, se convirtieron en campos de batalla silenciosos. Maidebran y sus aliadas en un extremo de las piscinas de mármol. Roxelana y las suyas en el otro. Las sirvientas observaban con terror mientras estos dos titanes femeninos se miraban a través del agua perfumada con pétalos de rosa. Porque ambas sabían que esto no era simplemente sobre el amor de un hombre. Era sobre el futuro del imperio. Era sobre cuál de sus hijos, Mustafa de Maidebran o Mehmed de Roxelana, eventualmente heredaría el trono más poderoso del mundo conocido. Y en los ojos de Maidebran, mientras observaba el segundo embarazo de Roxelana progresar, algo oscuro comenzó a gestarse. Algo desesperado.
algo que la llevaría a cruzar una línea de la cual no habría retorno. Porque cuando tienes un solo hijo, cuando toda tu existencia, toda tu identidad, todo tu futuro depende de la supervivencia de ese único niño, ¿hasta dónde llegarías para protegerlo de rivales? ¿Hasta dónde llegarías para asegurar que ningún otro príncipe pudiera arrebatarle su derecho de nacimiento? La noche del ataque, el palacio dormía envuelto en el frío de enero. Constantinopla en invierno era una ciudad de contrastes brutales. El calor sofocante de los braseros de carbón dentro del palacio chocaba contra el viento helado del Bósforo que aullaba a través de las murallas. Las nodrizas que custodiaban el cuarto de los niños imperiales habían comenzado a cabecear. Era tarde, pasada la medianoche, cuando incluso los guardias eunucos luchaban contra el sueño. El pequeño Mehmed dormía en su cuna de madera tallada, cubierta con sedas bordadas en oro. Tenía apenas 3 meses. Sus ojos todavía no habían decidido qué color serían. Sus manitas se cerraban y abrían en sueños, ajenas al peligro que se acercaba por los corredores oscurecidos. Los relatos históricos de lo que sucedió exactamente aquella noche están envueltos en el tipo de silencio que solo el poder absoluto puede imponer. Los cronistas otomanos, escribiendo bajo la mirada atenta de censores imperiales, dejaron solo fragmentos, insinuaciones, vacíos elocuentes donde debería haber habido descripciones detalladas. Pero podemos reconstruir la escena a partir de esos fragmentos. Alguien sobornó a una nodriza. Eso es casi seguro. El harén imperial era una fortaleza dentro de una fortaleza, custodiada por eunucos leales cuyas vidas dependían de proteger a las mujeres y niños imperiales. Nadie entraba sin permiso. Nadie excepto aquellas cuya presencia era tan común que ya no levantaba sospechas. Maidebran, como madre del príncipe heredero, tenía ciertos privilegios. Podía moverse por ciertas secciones del harén con relativa libertad. Podría haber convencido a una sirvienta, alguien leal a ella desde sus días de gloria, de que mirara hacia otro lado por un momento. ¿De qué dejar a una puerta sin cerrar con llave? Las fuentes susurran sobre marcas en el cuello del bebé. Sobre arañazos que sangraron. Algunos historiadores sugieren veneno, alguna sustancia aplicada a la piel delicada del niño, algo que causaría sufrimiento sin dejar rastros obvios. Otros hablan de un intento de asfixia, interrumpido en el último momento por una nodriza que despertó sobresaltada. Lo que sabemos con certeza es esto: el niño fue herido. Roxelana encontró a su hijo con marcas de violencia. Y Maidebran fue inmediatamente señalada como la responsable. El caos que siguió fue contenido con la eficiencia brutal por la cual el Imperio Otomano era famoso. Las puertas del harén fueron selladas. Los guardias se apostaron en cada entrada. Mensajeros corrieron a través de los corredores hacia los aposentos del sultán, donde Solimán había estado revisando mapas de su próxima campaña militar. Cuando llegó al cuarto del niño, la escena que encontró debe haberlo congelado hasta el alma. Roxelana, normalmente tan controlada y estratégica, estaba completamente deshecha. Lágrimas surcaban su rostro mientras acunaba a Mehmed, negándose a soltarlo, negándose a dejarlo en manos de los médicos imperiales que intentaban examinarlo. Ella lo hizo, dicen los registros que susurró Roxelana entre sollozos. Maidebran intentó matar a nuestro hijo. Las sirvientas fueron interrogadas. Algunas bajo tortura, porque en el Imperio Otomano la verdad se extraía por cualquier medio necesario cuando estaban en juego asuntos de Estado. Y lentamente, pieza por pieza, emergió una narrativa. Maidebran había estado en el ala de los niños esa noche. Varias personas la habían visto. Había entrado brevemente al cuarto donde dormía Mehmed. Cuando salió, momentos después, una nodriza encontró al niño en angustia. ¿Fue suficiente evidencia para una condena? En cualquier corte moderna, no. Era circunstancial, confusa, basada en testimonios de sirvientes aterrorizados que dirían cualquier cosa para evitar el castigo.
pero en Topkapi, la verdad importaba menos que las apariencias. Y las apariencias gritaban culpabilidad. Solimán enfrentó una crisis que ningún manual de gobernanza imperial podía resolver. Tenía 2 hijos varones de 2 madres diferentes. Mehmed, el hijo herido de Roxelana, apenas un bebé. Y Mustafa, el hijo de Maidebran, un niño de 6 años, brillante y carismático, ya adorado por los genízaros como el futuro de la dinastía. Si castigaba severamente a Maidebran, si la ejecutaba como haría con cualquier otro súbdito que atentara contra la vida de un príncipe imperial, estaría mandando un mensaje devastador a Mustafa: tu madre es una asesina, tu derecho al trono está manchado por su crimen. Si no la castigaba, estaría permitiendo que el intento de asesinato de un príncipe imperial quedara impune. Estaría mostrando debilidad. Y en el Imperio Otomano, la debilidad invitaba a la rebelión, al golpe de Estado, al colapso. Roxelana, con la ferocidad de una leona protegiendo a su cachorro, exigió justicia. Los registros sugieren que se negó a permitir que Solimán la tocara durante meses después del incidente, transformando la intimidad en un arma política. ¿Cómo puedes venir a mí?, habría dicho, cuando la mujer que intentó matar a nuestro hijo todavía respira el mismo aire que nosotros. Y entonces Solimán tomó una decisión que satisfaría a nadie, pero que evitaría, al menos temporalmente, una catástrofe dinástica inmediata. Maidebran sería exiliada. No ejecutada. No encarcelada. Oficialmente, sería promovida. Ella y el príncipe Mustafa serían enviados a Manisa, una provincia rica a 300 millas de distancia, donde Mustafa gobernaría como práctica para su futuro reinado. Era un honor, insistían los funcionarios de la corte. Una posición privilegiada. Pero todos sabían la verdad. Era un destierro. Un exilio disfrazado de promoción. La mañana que Maidebran abandonó Topkapi, dicen que no derramó una sola lágrima. Caminó con la cabeza en alto, rodeada de sus sirvientes leales, hacia la caravana que la llevaría lejos de todo lo que había conocido. Pero mientras su carruaje atravesaba las puertas del palacio, se dio vuelta una última vez para mirar las torres donde había vivido durante casi una década. Y en sus ojos, testigos reportaron, no había arrepentimiento. Solo una determinación fría y dura como el acero. Porque Maidebran entendía algo que Solimán aún no había comprendido: al no ejecutarla, al permitirle conservar su vida y permanecer junto a Mustafa, el sultán había cometido un error fatal. Le había dado tiempo. Tiempo para criar a su hijo lejos de la influencia de Roxelana. Tiempo para construir alianzas en las provincias. Tiempo para convertir a Mustafa en un príncipe tan querido, tan obviamente superior, que cuando llegara el momento de la sucesión, ninguna intriga de palacio podría negarle el trono. Y le había dado algo más, un motivo de venganza que ardería en su corazón durante los siguientes 30 años. Los años que siguieron al ataque transformaron el Imperio Otomano en formas que nadie podría haber predicho. El perdón de Solimán, o su cobardía, dependiendo de cómo lo mires, no trajo paz. Trajo una guerra fría que dividiría el imperio en 2 bandos irreconciliables. En Manisa, a 300 millas del corazón del poder, Maidebran se convirtió en algo que el Imperio Otomano nunca había visto antes: una reina en el exilio. Técnicamente, era solo la madre del gobernador provincial. En realidad, gobernaba como una sultana a la sombra, usando a su hijo como su instrumento. Mustafa creció bajo su tutela obsesiva, moldeado cuidadosamente para hacer todo lo que un sultán otomano debía hacer. Era valiente, conduciéndose personalmente en campañas militares contra los safávidas persas. Era generoso, ganándose el amor feroz de los genízaros que servían bajo su mando. Era justo, escuchando las peticiones de los campesinos y comerciantes de Manisa con paciencia que contrastaba dramáticamente con la arrogancia de otros príncipes imperiales. Y cada logro de Mustafa, cada historia de su valor y sabiduría que viajaba de vuelta a Constantinopla,
era una daga clavada en el corazón de Roxelana. Porque mientras Maidebran criaba a un león en Manisa, Roxelana estaba conquistando lo imposible en Topkapi. En 1534, 13 años después del ataque que casi mató a su hijo, Roxelana logró algo que ninguna mujer había logrado en 300 años de historia otomana: Solimán se casó con ella. Legalmente. Oficialmente. Con ceremonias públicas que escandalizaron a la élite otomana hasta sus cimientos. Los sultanes no se casaban con sus concubinas esclavizadas. No elevaban a mujeres del harén al estatus de esposas legales. Hacerlo violaba siglos de tradición, desafiaba la estructura de poder cuidadosamente equilibrada que mantenía al imperio estable. Pero Solimán lo hizo de todos modos. Y al hacerlo, declaró al mundo: esta mujer no es mi concubina. Es mi igual. Es mi compañera. Sus hijos no son simplemente príncipes, son los herederos legítimos de mi trono. Roxelana, ahora oficialmente Hurrem Sultán, no se contentó con victorias simbólicas. Construyó mezquitas, estableció obras de caridad, correspondió con reyes y reinas europeos en su propio nombre. Cuando Solimán salía en campaña militar, ella permanecía en Constantinopla manejando asuntos de Estado, consultada por visires y generales que no habrían soñado con pedir consejo a una mujer apenas una generación antes. Y mientras consolidaba su poder, nunca, ni por un solo momento, olvidó aquella noche de enero de 1521. Nunca olvidó las marcas en el cuello de su bebé. Nunca olvidó a la mujer que las había puesto ahí. El pequeño Mehmed, el niño que sobrevivió el ataque, creció como el favorito de su madre. Era brillante, encantador, destinado a grandes cosas. Roxelana vertió todos sus sueños en él, viéndolo como el futuro del imperio, el sultán que gobernaría con su sangre y la sabiduría que ella le enseñaría. Y entonces, en 1543, cuando Mehmed tenía 22 años, enfermó. Una fiebre que los médicos no podían curar. En cuestión de semanas, estaba muerto. El príncipe cuya vida había sido salvada milagrosamente cuando era bebé, cuya supervivencia había desatado décadas de conflicto político, simplemente murió de enfermedad. Como morían tantos jóvenes en el siglo XVI, sin importar cuánto poder o riqueza los protegiera. El dolor de Roxelana fue monumental. Pero su determinación solo se endureció. Ahora le quedaban 4 hijos: Selim, Bayezid, Ziangir, y su única hija, Mirima. Y más que nunca, estaba determinada a asegurar que uno de sus hijos, no el hijo de Maidebran, heredara el trono de Solimán. En Manisa, Maidebran observaba estos desarrollos con la paciencia de una araña tejiendo su red. Mustafa ahora tenía 38 años. Era el gobernador provincial más exitoso del imperio. Los genízaros lo adoraban tanto que cantaban canciones sobre él alrededor de sus fuegos de campamento, comparándolo con los grandes sultanes del pasado. Y ese era precisamente el problema. Porque Solimán, envejeciendo y cada vez más paranoico, comenzó a escuchar susurros. Susurros que venían de Roxelana y sus aliados en la corte. Susurros que sugerían que Mustafa era demasiado popular. Que los genízaros lo amaban más que al propio sultán. Que estaba planeando una rebelión, que se prepara para marchar sobre Constantinopla y tomar el trono por la fuerza. ¿Eran ciertos estos susurros? La historia todavía debate. Algunos historiadores creen que Mustafa era inocente, un peón sacrificado en el juego despiadado de Roxelana. Otros sugieren que efectivamente estaba considerando rebelarse, sabiendo que nunca heredaría pacíficamente mientras los hijos de Roxelana vivieran. Lo que no está en debate es lo que sucedió en el otoño de 1553. Solimán, ahora de 59 años y liderando personalmente una campaña militar contra Persia, convocó a Mustafa a su tienda de campaña. Era una convocatoria que un príncipe no podía rechazar. Mustafa montó desde Manisa con un pequeño séquito,
confiando en que su padre simplemente quería consultarle sobre estrategia militar como había hecho tantas veces antes. Cuando Mustafa entró en la tienda del sultán, los guardias mudos, sordomudos para que no pudieran revelar secretos de Estado, cayeron sobre él. Lo estrangularon con cordones de arco mientras el ejército observaba desde afuera, escuchando los sonidos de lucha, comprendiendo con horror creciente lo que estaba sucediendo. Solimán observó a su propio hijo morir. El príncipe que había sido el favorito, el heredero obvio, el hijo que todos esperaban que fuera el próximo gran sultán, ejecutado bajo sospecha de traición que nunca fue probada en juicio. Cuando la noticia llegó a Manisa, Mahidevran se desplomó. Dicen que gritó hasta quedar afónica, que se arrancó las vestiduras, que se golpeó hasta sangrar. Su único hijo, su razón de existir, su venganza contra Roxelana, muerto. Y tal vez, en medio de su dolor inimaginable, comprendió la ironía cruel del destino. 32 años antes, ella había atacado al hijo bebé de su rival. Ahora su propia rival había orquestado la muerte de su hijo adulto. Ojo por ojo. Hijo por hijo. El Imperio Otomano había devorado a sus propios hijos, y las dos mujeres que habían luchado tan ferozmente para proteger a sus bebés habían terminado destruyéndolos mutuamente. Solimán vivió 13 años más después de ejecutar a Mustafa. 13 años perseguidos por pesadillas, por el fantasma de su hijo, por preguntas que nunca respondió públicamente. ¿Había sido Mustafa realmente culpable? ¿O había asesinado a un inocente basándose en los susurros venenosos de una esposa que nunca olvidó, nunca perdonó, nunca dejó ir su sed de venganza? Mahidevran sobrevivió a todos ellos. Sobrevivió a Mustafa. Sobrevivió a Roxelana, quien murió en 1558. Sobrevivió a Solimán, quien murió en 1566. Vivió en Bursa, lejos de los palacios de poder, olvidada por la historia oficial, su nombre borrado de los registros imperiales. Cuando finalmente murió, fue enterrada en una tumba modesta. Su sarcófago ni siquiera lleva su verdadero nombre, lo cambiaron en algún momento, borrando su identidad incluso en la muerte. Roxelana, por otro lado, yace en una tumba magnífica dentro del complejo de la mezquita de Suleimaniyye, al lado de Solimán, honrada como la sultana que revolucionó un imperio. Pero la pregunta permanece, susurrada a través de los siglos, ¿quién realmente ganó esta guerra que duró décadas? Roxelana obtuvo poder, estatus, el amor de un sultán. Pero 3 de sus 4 hijos murieron antes que ella o poco después. El único que sobrevivió para convertirse en sultán, Selim II, fue un gobernante mediocre, alcohólico, que comenzó el lento declive del imperio. Mahidevran lo perdió todo, pero su hijo, antes de morir, fue amado como pocos príncipes lo han sido. La gente común lo lloró como a un héroe caído. Los poetas escribieron elegías. Y hasta el día de hoy, en Turquía, Mustafa es recordado como el gran sultán que pudo haber sido, el líder que habría salvado al imperio de su eventual caída. 2 madres. 2 hijos. Un imperio destrozado por su conflicto. Y todo comenzó con un grito en la oscuridad, un bebé herido, y una decisión que Solimán el Magnífico nunca pudo perdonar ni olvidar. El palacio de Topkapi sigue en pie hoy en día, sus muros de piedra mirando hacia el Bósforo como lo han hecho durante siglos. Los turistas caminan por sus corredores, tomando fotografías de los azulejos turquesa, admirando los tesoros en las cámaras del tesoro, paseando por los jardines donde alguna vez los sultanes pasearon con sus favoritas. Pero pocos se detienen en el harén. Y cuando lo hacen, ven habitaciones vacías, ventanas enrejadas, puertas que alguna vez estuvieron cerradas con llave. No ven los fantasmas. No ven a las cientos de mujeres que vivieron y murieron entre estas paredes, cuyos nombres nunca fueron registrados, cuyas historias fueron borradas tan completamente como si nunca hubieran existido. No escuchan el eco de ese grito de aquella noche de enero de 1521, cuando una madre encontró a su hijo herido y el curso de la historia cambió para siempre.
La arquitectura de Topkapi cuenta una historia que las crónicas oficiales intentaron ocultar. Los corredores estrechos diseñados para el espionaje, donde las paredes literalmente tenían oídos. Las ventanas enrejadas que permitían a las mujeres del harén observar el mundo exterior, el Bósforo brillando bajo el sol, los barcos navegando hacia lugares que nunca podrían visitar, sin poder tocarlo. Las puertas con múltiples cerraduras, custodiadas por eunucos que habían sido castrados específicamente para este propósito, para asegurar que ningún hombre excepto el sultán pudiera entrar jamás. Era una prisión. Una prisión dorada, perfumada con rosas e incienso, adornada con sedas y joyas, pero una prisión de todos modos. Y el sistema que creó esta prisión no fue únicamente otomano. Si miramos alrededor del mundo en el mismo periodo, encontramos estructuras paralelas. La ciudad prohibida en China, donde miles de concubinas competían por la atención del emperador, donde madres envenenaban a las hijas de sus rivales para asegurar que sus propios hijos heredaran el trono del dragón. Los palacios mogoles de India, donde intrigas de harén decidían qué príncipe viviría y cuál moriría, donde esposas y concubinas manejaban ejércitos de información a través de redes de sirvientes leales. Incluso en Europa, aunque disfrazado con diferentes estructuras, el mismo patrón, amantes reales compitiendo por influencia, hijos ilegítimos luchando por reconocimiento, mujeres usando sus cuerpos y su inteligencia como las únicas armas disponibles en sistemas que les negaban todo poder formal. El harén era simplemente la versión más honesta, más abiertamente reconocida de un sistema global que convertía a las mujeres en moneda política y a sus hijos en peones en juegos de poder. Maidebran y Roxelana no fueron villanas. No fueron santas. Fueron sobrevivientes. Fueron mujeres que nacieron en un mundo que les dio exactamente dos opciones: luchar con cada fibra de su ser por sus hijos, o rendirse y observar cómo esos hijos eran destruidos por los hijos de otras mujeres. No crearon este sistema. No eligieron sus reglas. Simplemente jugaron el único juego disponible, y jugaron con una ferocidad que todavía nos deja sin aliento 500 años después. ¿Fue correcto lo que hizo Maidebran aquella noche? Por supuesto que no. Atacar a un bebé es indefendible bajo cualquier código moral. ¿Fue comprensible? Esa es la pregunta más difícil. Cuando tu supervivencia y la supervivencia de tu hijo dependen de la eliminación de los hijos de tu rival, cuando el sistema ha sido diseñado específicamente para asegurar que solo uno pueda sobrevivir, ¿hasta dónde es razonable esperar que alguien mantenga su humanidad? Y Roxelana, quien orquestó la muerte de Mustafa décadas después, ¿es diferente? Mató a un hombre adulto que pudo haber sido culpable o inocente. ¿Es eso moralmente superior a atacar a un bebé? ¿O simplemente más estratégicamente inteligente? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles. Y quizás ese sea el punto. La tragedia de Topkapi no fue que dos mujeres fueron malvadas. Fue que un sistema malvado convirtió a mujeres extraordinariamente inteligentes, capaces y fuertes en enemigos mortales. Y los únicos ganadores fueron los hombres que diseñaron ese sistema, que se beneficiaron de él, que observaron desde sus tronos mientras las mujeres se destrozaban mutuamente, y nunca tuvieron que mancharse las manos. Hoy, si visitas Bursa, puedes encontrar la tumba de Maidebran en el complejo Muradille. Es sencilla, casi olvidada, frecuentemente pasada por alto por turistas que se apresuran hacia monumentos más impresionantes. La inscripción en su sarcófago ni siquiera usa su nombre correcto. La llaman Gulbahar, rosa de primavera, un nombre que probablemente nunca usó en vida. Incluso en la muerte, su identidad fue borrada, reescrita, sanitizada. En contraste, Roxelana descansa en esplendor junto a Solimán en la mezquita de Süleymaniyye en Estambul, uno de los edificios más magníficos del mundo islámico. Su tumba es visitada por miles cada año. Es recordada como la mujer que desafió un imperio y ganó. Pero aquí está la verdad que los libros de historia raramente cuentan: ambas perdieron. Maidebran perdió a su hijo, su posición,
su identidad, incluso su nombre. Vivió décadas en exilio, alimentándose de amargura, observando desde lejos mientras su rival triunfaba. Roxelana ganó poder sin precedentes, pero enterró a 3 de sus 4 hijos antes de morir. El único que sobrevivió para convertirse en sultán, Selim, fue tan incompetente que los historiadores lo apodan Selim el Borracho. Bajo su reinado, el imperio que Solimán había expandido hasta sus límites máximos comenzó su lento, inevitable colapso. Y Solimán, el Magnífico, el legislador, el sultán más poderoso en la historia otomana, vivió sus últimos años atormentado por fantasmas. El fantasma de Mustafa, el hijo brillante que ejecutó. Los fantasmas de las decisiones que tomó por amor, por debilidad, por miedo. Murió en 1566 durante una campaña militar en Hungría, todavía tratando de probar su valía, todavía intentando escapar de los errores que cometieron sus pasiones. El verdadero legado de aquella noche de enero de 1521 no fue quien ganó o perdió. Fue esto, un recordatorio permanente de que los sistemas que fuerzan a las personas a elegir entre su humanidad y su supervivencia destruyen a todos. Destruyen a las víctimas, obviamente. El bebé herido, los hijos ejecutados, las mujeres exiliadas. Pero también destruyen a los perpetradores. Maidebran vivió con la mancha de su crimen. Roxelana vivió con la mancha de su venganza. Solimán vivió con la mancha de ser demasiado débil para romper el ciclo, demasiado atrapado en tradiciones que él mismo sabía que eran tóxicas. Y destruyen los imperios mismos. Porque un imperio construido sobre el sacrificio de niños, sobre la eliminación sistemática de hermanos, sobre la explotación de mujeres esclavizadas, ese imperio lleva las semillas de su propia destrucción desde el principio. El Imperio Otomano duró hasta 1922, pero comenzó a morir en 1553 cuando Mustafa fue estrangulado. Cada sultán posterior fue más débil, más paranoico, más aislado en palacios de lujo mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Y todo se remonta a la decisión que Solimán tomó aquella noche de 1521, perdonar un intento de asesinato por razones políticas, elegir la conveniencia sobre la justicia, permitir que el veneno permaneciera en el corazón del imperio. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia que se desarrolló hace 500 años en un palacio al otro lado del mundo? Quizás esto: los sistemas importan más que los individuos. Puedes tener a las personas más inteligentes, más capaces, más bien intencionadas, pero si el sistema en el que operan está diseñado para convertirlas en enemigos, ninguna cantidad de virtud personal los superará. Maidebran y Roxelana no eran monstruos. Eran mujeres extraordinarias atrapadas en un sistema monstruoso. Y antes de juzgarlas demasiado duramente, quizás deberíamos mirar a nuestro alrededor. Mirar los sistemas modernos que aún enfrentan a mujeres entre sí. Lugares de trabajo que promueven a una sola mujer a posiciones de liderazgo y luego se maravillan cuando las mujeres no se apoyan entre sí. Estándares de belleza que declaran que solo una puede ser la más hermosa, forzando competencia infinita. Estructuras económicas que crean escasez artificial y luego culpan a las víctimas cuando luchan desesperadamente por recursos limitados. Los harenes han desaparecido. Pero la mentalidad de harén, la idea de que debe haber ganadores y perdedores, de que el éxito de una mujer requiere el fracaso de otra, de que no hay suficiente poder, amor o seguridad para todos, esa mentalidad persiste. Y hasta que desmantelemos esos sistemas, seguiremos repitiendo la tragedia de Topkapi en formas nuevas. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar sobre las presiones invisibles que dan forma a nuestras decisiones, suscríbete a Winds of Doubt. Exploramos las historias ocultas de la historia, las vidas de mujeres borradas de los registros oficiales, los momentos que cambiaron el mundo pero que nunca aprendiste en la escuela. Porque estas historias importan. No como curiosidades del pasado, sino como espejos que nos muestran verdades incómodas sobre el presente. Y tal vez, solo tal vez, si las contamos suficientes veces, si nos negamos a dejar que sean olvidadas,
Finalmente aprenderemos las lecciones que Topkapi todavía intenta enseñarnos. El palacio permanece en pie, sus muros manchados con sangre invisible, sus corredores todavía susurrando secretos a cualquiera que se detenga el tiempo suficiente para escuchar. Y el grito de aquella noche de enero de 1521 todavía resuena a través de los siglos, un recordatorio de que los crímenes cometidos en nombre del amor materno, la supervivencia y el poder nunca permanecen sin consecuencias. Nunca son perdonados. Y nunca, nunca son olvidados.